Buenas noches, estudiantes. Les saluda el profesor Castillo. La clase de hoy es de biología. El primer tema es bioquímica. ¿Qué es bioquímica? Bioquímica es la rama de la biología que se encarga de estudiar a los elementos químicos que interactúan en un ser vivo. ¿Ok? Esto ya lo hemos visto, solo estamos repasando. Entonces, para empezar la clase, vamos a hablar un poquito de lo que son las biomoléculas. Vida, ¿verdad? Las moléculas son la formación de los bioelementos. Los bioelementos se unen y van a dar origen a las biomoléculas. Son moléculas componentes del protoplasma que constituye la célula. ¿Qué es el protoplasma? Es el contenido de la célula que se encuentra dentro del citoplasma, dentro del núcleo de la célula. Los bioelementos son de tres tipos: primarios, secundarios y oligoelementos. ¿Ok? Los primarios son los que ustedes ya saben: el chon, más el fósforo y el azufre. Los secundarios tenemos entre los que tenemos al calcio, magnesio, el sodio, el cloro, el hierro y potasio. Cada uno tiene una función, ¿verdad? Los oligoelementos traza, tenemos al manganeso, al zinc, al cobre, al yodo, flúor, molibdeno, selenio, cromo, cobalto. Se dan cuenta que los primeros son el 99% de los bioelementos y los secundarios el 0,8%. Y los oligoelementos son indispensables también, pero solamente en un 0,2%. Los secundarios y los oligoelementos los vamos a obtener siempre en la dieta. ¿Ok? Clasificación. Según la presencia de enlaces de carbono, tenemos biomoléculas inorgánicas y biomoléculas orgánicas. Las inorgánicas carecen de enlace carbono-carbono. Las orgánicas presentan enlaces carbono-carbono. Está sencillo, ¿eh? Las inorgánicas ya saben: agua, sales minerales y gases. ¿Ok? Las orgánicas tenemos a los glúcidos, que son los carbohidratos o también llamados hidratos de carbono. Los lípidos, los mal llamados grasas, acuérdate. Las proteínas que tienen que ver con la estructura de nuestro cuerpo. Los ácidos nucleicos, donde está la información genética hereditaria, ¿cierto? El ADN. Y tenemos también al final las vitaminas. Las vitaminas se encuentran en el esquema a la derecha, ¿ok? Las vitaminas son indispensables para un ser vivo. No nos dan energía, pero sí son indispensables para que nosotros podamos absorber los nutrientes que vamos a consumir. Biomoléculas inorgánicas. Características: moléculas pequeñas y simples, sin enlaces carbono-carbono. Como se dijo anteriormente, no presentan estos tipos de enlaces. ¿Ok? Presentan enlaces iónicos o también enlaces covalentes. Alta polaridad. ¿Ok? Quiere decir que son negativos y positivos. Vamos a empezar con el agua. El agua es llamado también protóxido de hidrógeno. ¿Ok? Claro que lo conocemos más como agua. Covalente. Enlace covalente. Quiere decir que unido por metales, por dos no metales. El hidrógeno y el oxígeno son átomos no metales. ¿Ok? Y comparten electrones, ya saben ustedes. Dipolar, dos polos. El hidrógeno, los dos átomos de hidrógeno tienen carga positiva. En cambio, el oxígeno tiene carga negativa. Por eso es dipolar. ¿Ok? La unión del oxígeno con los hidrógenos va a formar un ángulo de 104,5 grados. ¿Ok? Ese es dato, ¿eh? Ahora, debido a la naturaleza dipolar que tiene la molécula de agua, posee puentes de hidrógeno muy débiles. ¿Ok? En la figura puedes ver que alrededor de una molécula de agua están unidos, se pueden rodear de cuatro moléculas de agua.
¿ok? Y esta unión lo que hace el agua tenga una unión fuerte, la unión de varias moléculas de agua, ¿sí? Otras características del agua. Representa al 65 a 75% del peso corporal de los seres vivos, ¿ok? Es un lubricante, mantiene húmedos algunas partes de tu cuerpo, por ejemplo, los ojos, la médula espinal, el líquido amniótico, ¿ok? Amortiguador de golpes, evita que nuestros cuerpos sufran algún golpe, algún golpe como el líquido cefalorraquídeo, el líquido amniótico también, el líquido de la rodilla, ¿ok? Es humectante, mantiene húmedo algunas partes de tu cuerpo, la boca, los ojos, ¿ok? A ver, por ser dipolar tiene las siguientes características. Bueno, es un buen disolvente. ¿Por qué? Porque tiene esta característica, porque es dipolar. Cuando el agua se une a otros componentes, la parte positiva, que vendría a ser los hidrógenos, van a jalar a la parte negativa de otros átomos. Y la parte negativa del hidrógeno va a jalar a la parte positiva de otros átomos. Por eso que, como ustedes decían, ¿por qué el agua moja? Es por esa característica. Porque la parte positiva siempre va a jalar a la parte negativa y la parte negativa siempre va a jalar a la parte positiva de otro tipo de átomos. ¿Ok? Eso se llama constante dieléctrica y solvatación. No te olvides. ¿Ok? Ahora, por tener puentes de hidrógeno tiene las siguientes características. Absorbe el calor sin elevar rápidamente la temperatura. El agua tiene una elevada capacidad calorífica, perdón, y elevada tensión superficial. El agua, ¿se acuerdan cuando les decía cuando Jesús caminó por la superficie del agua? O los zancuditos están apoyados en el agua y no se pueden caer, o cuando tiras una piedra, es que el agua tiene cierta tensión superficial. Porque los semejantes yates, botes pueden flotar en el agua por la tensión superficial, ¿ok? Y la elevada capacidad calorífica es porque el agua se rompe muy difícilmente. Para poder romper al agua, las moléculas del agua que están unidas por los puentes de hidrógeno, se tiene que llegar a 100 grados centígrados. ¿Ves la elevada tensión? ¿Ves la imagen hacia abajo? Como los nadadores profesionales o los clavistas se llaman, lo que se meten los clavados, eh, para ingresar en el agua, ingresan de esa posición, ¿cierto? Si tú ingresaras al agua de un panzazo, te doldría. ¿Por qué? Por la elevada tensión superficial que tiene el agua. ¿Ok? Tampones, amortiguadores y buffers son lo mismo, ¿eh? ¿Para qué sirve esto? Impiden los cambios bruscos del pH. ¿Qué es el pH? Es el nivel de acidez o alcalinidad de una sustancia. Ok, cuando es ácido, se va hacia el número 1. Cuando es muy alcalino, se va al número 14. Del 1 al 14. La reglita, acuérdate. Entonces, ¿qué evita? Cuando es muy alcalino, acepta iones de hidrógeno. ¿Ok? El asunto es llevarlo a punto medio. Y neutraliza los iones OH. Cuando tiene muchos iones OH, es muy alcalino. Entonces, acepta más hidrógenos. ¿Ok? Neutraliza iones. Ayuda a controlar la homeostasis del pH fisiológico. ¿Qué quiere decir la homeostasis? ¿Te acuerdas? El equilibrio del pH fisiológico. Por ejemplo, comes una comida muy, muy condimentada que te va a causar lo que le dicen
vulgarmente vinagrera, ¿verdad? ¿Eso qué es? Eso se llama el reflujo gastroesofágico. Va a subir un gas que es ácido. Entonces, ¿qué hace? Lo va a tratar de alcalinizar un poco tu propio organismo. Eso se llama tampones amortiguadores o buffers. ¿Cómo se clasifican estos tampones? Si es intracelular, fosfato. Si es extracelular, el bicarbonato. Y en algunos casos el tampón proteinato tiene que ver con algunas proteínas, como es el caso de la hemoglobina que se encuentra en los glóbulos rojos y la albúmina que se encuentra en el plasma. También encontramos albúmina en la clara del huevo. Sales minerales. Son compuestos químicos que se disuelven fácilmente en agua. ¿Okay? Las sales minerales se disuelven fácilmente en agua. ¿Ha visto el cloruro de sodio? Es una sal. Lo metes al agua, le das una vueltita y se disocia. ¿Y en qué se disocian? En iones. Pueden ser cationes o pueden ser aniones. Si los iones son extracelulares, tenemos estos ejemplos: el sodio, el calcio, el cloro, ese es el ácido, el ácido carbónico, ¿no? Ácido carbónico, muy bien. Y los iones intracelulares tenemos al potasio, al magnesio, al ácido fosfórico. ¿Qué vendría a ser ese de ahí? Profesor, me vas a decir, eso de ahí está mal porque tiene H2, debería ser H3. ¿Cómo se llama? Se llama un fosfato dihidrogenado. Ok, fosfato dihidrogenado. ¿Qué quiere decir? Que este fosfato que ha hecho es un ion negativo, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Los iones negativos vienen de los ácidos, ¿verdad? Aquí ha perdido un átomo de hidrógeno, pero se llama fosfato dihidrogenado. ¿Ok? Importancia de las sales: mantiene el equilibrio ácido-básico. ¿Ok? No es que se vaya, no sé, que se vaya muy ácido ni que se vaya básico. Cada uno tiene su propio valor. ¿Sí? Polaridad en la membrana, que sea positivo o negativo, dependiendo de para qué se lo necesite. ¿Sí? Responsables de la presión osmótica. La presión osmótica tiene que ver cómo las células se alimentan. ¿Ok? La presión osmótica, la osmosis, cómo ingresan los nutrientes a la célula y cómo salen también los desechos. Tiene que ver mucho con los minerales. Acuérdate, la bomba sodio-potasio también. Las sales minerales se dividen en insolubles y solubles. Las insolubles están formando con las conchas, los esqueletos. ¿Ok? Las conchas, los choros, las conchitas de abanico. ¿Sí? La soluble tenemos disoluciones iónicas, tenemos cationes y aniones. ¿Ok? Todos estos compuestos me van a mantener lo que es el homeostasis. Acuérdate, el homeostasis, el equilibrio de tu organismo. Algunas funciones de las sales. ¿Ok? Dentro de las más importantes tenemos el calcio. Interviene en la coagulación sanguínea, mira, interviene en la coagulación sanguínea. Detiene las hemorragias y también en la formación de algunos huesos. La formación de algunos, no, la formación de los huesos. El hierro, importantísimo para la formación de la hemoglobina, la mioglobina, citocromos. La hemoglobina ya saben, ¿verdad? Se encarga de llevar el oxígeno en la sangre, ¿sí? ¿Cierto? La mioglobina se encuentra en los músculos, se encarga de llevar oxígeno hacia los músculos. Los citocromos tienen que ver con las plantas, el color de las plantas, es importante. El hierro, el magnesio, se encarga de atraer los rayos solares hacia la clorofila. No solamente en eso, también el trabajo muscular. ¿Ok? Activación de las enzimas. Las enzimas son importantes para el metabolismo del cuerpo. ¿Ok? El cobre, componente de la hemocianina y el hemolinfa. ¿Qué es la hemocianina y la hemolinfa? La hemocianina, ven el color azul hacia abajo. El cobre vendría a ser un símil al hierro, pero el cobre se encuentra en algunos insectos y el hierro en los mamíferos, ¿verdad? La hemocianina es el color que tiene la sangre, por así decirlo, de algunos insectos, que es la hemolinfa. ¿Sí? ¿Se entiende? Espero que sí.
sodio y el potasio intervienen en la conducción del impulso nervioso, en la contracción muscular, en la alimentación de la célula y también para que la célula bote sus desechos también. La bomba sodio, potasio. El cloro mantiene el balance hídrico en la sangre, que es la cantidad necesaria de sangre. No puede haber más cantidad de sangre necesaria. Nosotros, por ejemplo, tenemos 5 a 6 litros de sangre en nuestro cuerpo. No puede haber más. ¿Ok? Y también de líquido intersticial. ¿Qué es el líquido intersticial? El líquido que se encuentra fuera de las células. ¿Sí? Mantiene ese balance. No puede haber ni más ni menos. El carbonato de calcio, la formación de los caparazones, de los moluscos, los choros, las conchitas de abanico, las almejas, de algunos crustáceos, el cangrejo, los camarones, otolitos del oído interno. Es una especie de huesecillo que se encuentra en el oído interno para poder escuchar bien. ¿Ok? Tenemos abajo al fosfato cálcico, ¿cierto? Interviene en la formación de los huesos y los dientes, importantísimo también, huesos y dientes para que se tengan la consistencia rígida que tienen los huesos. Ahí tenemos algunas imágenes, ¿no? Las imágenes superiores son el hueso, este es un caracol, el otro tiene que ver con la clorofila, la otra es la hemocianina, los glóbulos rojos, la coagulación sanguínea, el otro tiene que ver con la fotosíntesis, el magnesio. ¿Ok? Para terminar con los gases, oxígeno molecular, el O2, dióxido de carbono, ya lo conocen, CO2, ¿cierto? El oxígeno molecular, ¿de dónde viene? De las plantas, básicamente, las cianobacterias también, acuérdate. Fotosíntesis oxigénica, quiere decir que las plantas desechan el oxígeno hacia el medio ambiente. ¿Para el qué? Para los animales, como tú comprenderás, ¿ok? Es utilizado por los seres vivos y como comburente. ¿Qué quiere decir esto? Que es nuestro combustible, conjuntamente con la glucosa, es nuestro combustible para que nosotros podamos, entre comillas, funcionar, ¿ok? Está en mayor concentración en el medio extracelular, ¿ok? En el medio extracelular, fuera de la célula. Dióxido de carbono proviene de la respiración celular aeróbica y anaeróbica. ¿Te acuerdas? Aeróbica necesita oxígeno, anaeróbica no necesita de oxígeno. Y de la combustión. Nosotros hacemos nuestro metabolismo, quemamos el oxígeno, quemamos algunas sustancias y eliminamos el CO2. Eso es la combustión de algunos en nuestro producto de desecho. ¿Ok? Es utilizado en la quimiosíntesis, fundamental para la producción de ATP en las plantas o en los animales, ¿no? Y obviamente también indispensable en la fotosíntesis, ¿sí? Y tiene mayor concentración en el medio intracelular, dentro de la célula, para que se pueda llevar a cabo la combustión. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver, algunos pequeños ejercicios. Yo creo que si ustedes les dejo, sí lo pueden resolver, ¿eh? Porque esto ya hemos visto, así que solo como una especie de repaso, ¿ok? 1. Estudia la composición de la materia viva. Si estamos hablando de bioquímica, obviamente, ¿no? La composición dice que estamos compuestos de átomos, ¿sí? 2. Corresponde a un bioelemento primario. ¿Cuáles son los bioelementos primarios? El chon. ¿Quién se ajusta? El hidrógeno. Muy bien. 3. Elemento químico estudiado por la química orgánica. ¿Te acuerdas cuando hablamos de química orgánica? Nos basamos en el estudio del carbono. Ahí está el carbono en la clave A. 4. Biomolécula orgánica que constituye la grasa corporal. Cuando hablamos de grasa, mal dicho grasa, acuérdense, hablamos de los lípidos. ¿Ok? Los lípidos son importantísimos para nosotros. 5.
considerada molécula orgánica con capacidad de almacenar información biológica, información genética hereditaria, información biológica. ¿Por qué te ves en el espejo tan, no sé, guapo o guapa? ¿Sí? Por el ácido nucleico. ¿Ok? Los ácidos nucleicos tienen que ver con el ADN y el ARN. 6. ¿Cuántos enlaces covalentes presenta la molécula de hidrógeno? De agua. El agua está unido, el oxígeno está unido con el hidrógeno, forma un enlace covalente. El mismo oxígeno está unido con el otro hidrógeno, forma otro enlace covalente. ¿Cuántos enlaces covalentes presenta? 2. ¿Por qué el agua es considerada disolvente universal? Por su carácter dipolar, lo que hablamos hace un rato, ¿verdad? Porque el agua moja, porque tiene la parte positiva y la parte negativa. Los átomos que tienen carga negativa se van a ir con la parte positiva del agua, que es los hidrógenos. Y la parte negativa del agua, que es el oxígeno, va a jalar a la parte positiva de aquellos átomos. Entonces va a permitir disociar. Es el disolvente universal. ¿Ok? ¿Cómo se define el pH o al pH? El pH es la potencial de iones. ¿Ok? Es la cantidad de acidez o alcalinidad de una sustancia, de un compuesto. ¿Ok? Bueno, jóvenes, para terminar les dejo una pequeña práctica. Esto se resuelve por favor en el cuaderno. Ya saben que como están de descanso, esto sí es tarea. ¿Ok? Un abrazo.